Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Business on Points. Hoy con un tema muy interesante que desde hace unos meses vengo trabajando para poder traérselos a esta plataforma y espero que les guste. Y como siempre les digo, dame intro. Entonces nada, bienvenida, Dianelis. Gracias por la invitación. Sí, realmente hacía bastante tiempo estaba buscando a un especialista en reparación de crédito y gracias a Gretchen. Gracias a Gretchen, es la segunda que le debo. Sí. Pues te tenemos aquí porque realmente yo le comentaba a Gretchen y le comentaba a otras personas que siempre, siempre me ha interesado, me parece un poco interesante. Todo este tema de crédito de manera general y cuando se afecta, cuando no se afecta, porque son bastantes factores, creo yo, que a veces hasta eso mismo uno lo pone como tenso. Y llevo unos meses tratando de buscar a la persona que me pudiese entonces aclarar todas esas dudas y la mayoría de las personas me comentaban que no habían tenido muy buena experiencia contratando los servicios de la reparación del crédito. Entonces tenía mucho tiempo, pero bueno, Grecia me comentó que realmente tú eres la persona indicada, así que... Gracias, Gretchen. Así que nada, yo creo que hoy vamos a poder aclarar todas esas dudas. Sí, cómo no, seguro que sí. Primero que todo. Y más bien educar a la comunidad. Es lo que, para eso estamos aquí. Exactamente, para educar. Desde el primer momento que abrimos el canal era eso. Aquí vamos a hablar de todo lo relacionado con negocios, con la vida diaria, pero todo vinculado a finanzas, economía y realmente... que no habláramos del crédito viviendo aquí en este país era algo que no. Imposible. Entonces nada, mi primera pregunta es saber cómo llegaste a este mundo del crédito, qué fue lo que te atrajo, cómo decidiste entonces estudiar para entonces luego brindar ese servicio de la reparación del crédito. Ok, yo llegué a este mundo del crédito porque empezó por una necesidad personal. Todo parte a raíz de mi necesidad personal, porque como muchas personas tenemos problemas con el crédito, que no pasa nada, pero por falta de educación y desconocimiento a veces hasta lo dejamos echar a perder y no vale la pena, porque realmente el crédito es un punto tan clave en este país y se pueden hacer tantas cosas con un buen crédito que no nos lo imaginamos, a la verdad. ¿Cómo definirías entonces el crédito y la necesidad de tener un buen crédito aquí en Estados Unidos? Bueno, el crédito lo es todo, como te dije anteriormente. A partir del crédito radica todo lo demás, porque con un mal crédito no tienes acceso a muchas oportunidades ni a muchas herramientas y entonces te afectan todos los rangos de tu vida personal. ¿Desde el seguro de carro? Todo, ahí entra el área de casa, de lo mismo para comprar que para rentar, porque hay muchas personas que a veces, por ejemplo, van a rentarse y le niegan sus aplicaciones y no saben por qué, es porque no te dicen el por qué y simplemente es porque cuando te corren el reporte de crédito, ven que no tienes un buen puntaje y ya te descalifican esa aplicación, porque acuérdate que el crédito es como tu carta financiera, ¿ves? Cómo tú te presentas delante de esa persona responsablemente. El que tiene un mal crédito lo ven que no es responsable, desgraciadamente luce así. Aunque a veces no va una cosa de la mano con la otra, pero así es como te ven, que no eres una persona responsable y entonces ya ahí se te cierran las puertas y pierdes tantas oportunidades. Sí, porque al mismo tiempo a lo mejor no puedes tener buen crédito, pero cumples con tus obligaciones de pagar los gastos fundamentales. A mí mismo por eso, exacto, a mí me pasó. Yo no es que no era responsable, pero en la pandemia muchas personas perdieron su crédito y muchas cosas y yo el mío lo tuve que echar a perder también, desgraciadamente. Y yo no es que no soy responsable, pero sin embargo estuve muchos años que no tenía crédito y he pasado tantas cosas por no tener crédito y he perdido tantas oportunidades y se me cerraron tantas puertas. Entonces, retomando la primera pregunta, empezó por eso, por una necesidad personal y porque aparte que es un mundo muy bonito, hay mucha necesidad en la comunidad latina y mucha falta de educación. Eso sí lo creo, porque a veces cuando uno llega aquí, llevo más de 2 años y cuando uno llega, que trata, que empieza a vincularse con estas cosas nuevas, pero realmente no sabes cuán importante puede ser y por qué debo o no tener un crédito. Exactamente. Porque tenemos la costumbre en otros países de pagar con la misma cuenta bancaria que tenemos. Exacto. Y ya. No tenemos esa facilidad, como le dicen,
poder manejar el dinero de otros. Exacto, entonces tenemos que educarnos más financieramente porque los millonarios no se hacen millonarios con el dinero de ellos. Se apalancan del dinero del banco. Entonces, si no tienes crédito. Claro, esas son cosas que también uno conoce ya cuando se vincula a esas áreas de la economía, la finanza, la contabilidad, el crédito. Y qué errores a partir de los clientes que has recibido. Y también de la familia, porque te puedo decir que yo hago de contadora, de bookkeeper, de financista de toda mi familia. Yo sé. Y me imagino que para ti también debe ser lo mismo. ¿Qué errores has visto, qué errores comunes has visto en esas personas que llegaron a un momento que le afectaron el crédito? Bueno, como error número 1 es que las personas no revisan periódicamente su reporte de crédito. Entonces, si tú no estás al pendiente de revisar periódicamente tu reporte de crédito, obvio que no estás al tanto de qué es lo que está pasando. Porque, por ejemplo, las personas no saben, que es otro error, y es muy grande el impacto que causa, que un pago tarde, un solo pago tarde, te lleva tu crédito, al piso, al suelo te lo lleva. Porque es uno de los factores que más te impacta. ¿No? El pago, aunque sea mínimo, pero número 1 como error, como te digo, es eso, que no revisan sus reportes, no están al pendiente de lo que pasa. Entonces el pago tarde, como te vuelvo y te repito. Otro error que veo a diario y cometen mucho las personas, que piensan que pagando las colecciones le va a subir su puntuación de crédito. Ahí lo que hiciste fue regalarle tu dinero al colector, porque el puntaje tuyo va a seguir igual y al final vas a necesitar un reparador. Entonces, a día a día veo demasiados errores, pero los principales son esos que te estoy comentando. Yo sí he visto que Chase, dentro de su aplicación, sí tiene ese reporte como que constante. Hay muchos bancos que lo tienen, pero no son la mayoría. Sí, pero igual no son. Después te voy a dar dónde sería mejor que las personas pudieran estar monitoreándolo. Bueno, en mi caso. Pero por lo menos al menos ahí puedes, tú sabes, tener una noción. Exacto, en mi caso sí es Chase y yo siempre estoy ahí todo el tiempo esperando la próxima actualización. Pero me pasa. Pero porque estás al pendiente también. No, claro. Porque está, pero si no estás al pendiente. Sí, y no solo por eso, sino también por lo que, por ejemplo, cuando decidimos sacar el carro, y Chase a lo mejor en ese momento me estaba reportando un número, pero me decían, sí, pero no es este número, es el número, no sé si son 6 meses, 4 meses. Sí, porque el problema es que hay diferentes tipos por ejemplo, el FICO es quien usan para los autos, las tarjetas y los préstamos de los loans de las casas, ¿ves? Entonces, pero dentro del FICO Score hay diferentes, está el 8, el 4, el 6, y entonces cada uno es en dependencia de lo que vayas a hacer, si es aplicar una tarjeta de crédito, si vas a aplicar un auto o si vas a comprarte un mortgage, una casa, es el que ellos van a mirar. Entonces tú ves aquí una puntuación, pero casi siempre va a estar más bajo de lo que tú lo ves. Claro. ¿Y qué crees esto de cuando las personas están todo el tiempo, también por necesidad, digo yo, y a veces porque llega un punto en que las mismas compañías de estas tarjetas de crédito, por decirlo así, de estas entidades financieras, te envían por correos aplicaciones o solicitudes? ¿Qué crees que sea bueno o malo de estar todo el tiempo aplicando para la tarjeta de crédito? Ese es otro error que cometen mucho las personas. No tan cerca, pero lo tengo cerca porque es mi sangre. Es un error también grande. Todo eso, que es increíble. El problema es que lo que pasa que esos son máquinas automáticas, no es el banco. Porque imagínate una persona que está en plena bancarrota, recién haciendo su bancarrota, ya le están mandando para que aplique tarjeta. Una persona que está en proceso de bancarrota, que no la ha terminado, le manda. Esos son máquinas automáticas. Entonces, eso también te afecta muchísimo el crédito. Es decir, que para estas personas, yo pensando, para estas personas que luego logran saldar todas sus deudas de tarjeta después de haber estado un tiempo sin pagar su mínimo mensualmente, y pasaron meses, pagó su deuda y le dicen, bueno, mantente durante 6 meses sin... Es dependiendo en ese caso de lo que no sé por dónde quieres venir, pues va la pregunta, pero por ejemplo, cuando tú haces un pago tarde, el banco te da 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, depende del banco que sea. A partir de 120 días en adelante ya te pueden poner en shut-off esa cuenta. Ya tú perdiste la relación con ese banco, perdiste la relación completamente con ese banco. Entonces, si es con el mismo banco, puedes entrar a un ajuste de pago
y puede ser que tú sabes, valga la pena, Sí, pero sí, la tarjeta no te la van a abrir. Exacto. Ya esa tarjeta está cerrada y ellos ya, obvio, hasta que no pase un tiempo X que ellos decidan, porque no todo el mundo tampoco es igual que le ha pasado, ellos quieren tener de nuevo relaciones contigo, porque eso va a estar en tu historial de crédito, ese elemento negativo, por 7 años o más. Después de los 7 años que se elimina. Es decir, que para esas personas que, por ejemplo, me recuerdo que hasta en la aplicación como que le salía que la cuenta ya estaba cancelada o cerrada, Close. pero aparecía ese saldo negativo y fue lo que él decidió pagar. Entonces, es decir, que por haber llevado hasta ese punto o haber generado ese elemento negativo, Perdiste ya la relación con ese banco, exactamente. actualmente, aunque haya liquidado todo eso y le vaya a emitir una 1099-C para los impuestos, va a esperar, tiene que, durante 7 años va a tener ese elemento. Sí, porque el problema es que los bancos, el hecho de que tú le pagues no quiere decir que ya, ok, yo te lo voy a quitar del reporte de crédito. Eso se sigue reportando ahí por ese tiempo que te estoy yo diciendo, porque el problema es que ya tú me dejaste de pagar a mí. Yo esperé por ti X tiempo, vi que tú no respondías a los avisos o a las notificaciones o lo que fuera y yo te cierro la cuenta, porque ellos ya te dan ya como perdido ese monto que te prestaron, ¿entiendes? Ya lo dan por perdido. Y entonces está el banco que después se lo vende a la agencia de colección. Depende del banco, porque hay bancos que no lo hacen, que son los menos, y entonces ya eso es también algo, porque están los shut-off y las collection, es diferente. Y en caso de la colección, ¿cuánto daño puede llegar a ser que te colecten esas deudas o que otras agencias te colecten esas deudas? ¿Cuánto daño te puede hacer ese crédito? Ok, ya cuando la cuenta está en colección es porque lleva o 150 o 180 días, que viene siendo más o menos 5 o 6 meses. El banco primero la pone en shut-off, porque ya la da por perdida. Después se la vende una agencia colectora para poder recuperar algo de esa deuda, la vende por un monto muy mínimo y esa agencia de colecciones empieza entonces a quererte cobrar la deuda a ti. Eso te puede bajar en tu puntaje de crédito de 50 a 150 puntos. Wow. Y sí te afecta bastante y es lo mismo. Ya no tienes ya, como digo yo, como una vuelta atrás porque esa cuenta está cerrada y negativa. Si se la pagas a la agencia de colección es igual o peor. Me imagino. Siempre les recomiendo a las personas que antes de cometer ese error de pagar una cuenta a una agencia de colecciones, se refiera busque asesoría con una persona, un experto en reparación de crédito para que pueda analizar su caso porque cada persona es diferente y pueda recomendarle qué estrategia sería mejor que siguiera en ese momento para él específico. Sí, igual de la forma de antes de llegar a la colección. El shut-off. También puede, antes que de que esta otra institución le compre esa deuda al banco, porque el banco ya determina que existen también estas formas en que uno llega con un acuerdo con el banco, que entonces te determina que debes pagar entonces 1% de esa deuda total y entonces ellos como que te van a condonar esa otra deuda que es la que te va a llegar después, la 1099. Exacto, pero ya perdiste, pero eso te pasa. Hay diferentes maneras, porque por ejemplo, si antes que llegas a estar en shut-off, tú entras en un arreglo de pago con ellos, porque no puedes ya darle el monto que te prestaron, ellos lo que hacen es directamente contigo, que eso se puede hacer arreglos de pago, te bajan los intereses, ellos te cierran la tarjeta, pero en positivo. Claro. Pero eso lo deberías de hacer antes de que entre a tener pagos tarde, porque igual mientras que eso esté así, los pagos tarde es lo más malo que puede tener el crédito porque es uno de los factores que más los afecta. En caso de que las personas lleguen a ese límite de ese valor de la tarjeta de crédito, pero pague aunque sea el pago mínimo en tiempo, no le afectaría, no le daría ningún elemento negativo. No le da ningún elemento negativo, simplemente que eso sigue aumentando en interés y por eso ven que no le baja. Pero es preferible, porque no tienes eso en negativo, sigue estando en positivo, le pagas el mínimo y entonces ahí sí puedes hacer lo que te digo, entrar a un acuerdo con ellos, ellos te cierran la tarjeta, te bajan los intereses, porque esas son negociaciones que se hacen por una ley que aquí todo del crédito se trabaja a través de leyes. Sí, de manera general en todo sentido. Exactamente, y entonces puedes tener ese acceso, ¿verdad? La tarjeta la cierran y ya perdiste porque hay diferentes maneras en que el banco te lo hace, pero te estoy explicando la manera que sí te la cierran. Pero terminaste la relación con él,
te cerró la tarjeta, pero estás en positivo. Tienes más probabilidad de que ese banco quiera volver a hacer relación contigo que de la otra manera. Que te perdone de una mejor manera. Exactamente. Bueno, entonces ya luego viendo todo lo de la base de crédito, ¿en qué consiste entonces la reparación del crédito? ¿Y cuán beneficioso es tomar la decisión de ir con un especialista en esta área para esas personas que están en una de estas situaciones anteriores que comentamos? La reparación de crédito, es un proceso legal. Y hago siempre el énfasis porque hay muchas personas que no lo entienden o que lo malinterpretan o que repiten lo que no saben. Es un proceso legal porque todo se aplica a través de las leyes que te pueda a ti ayudar a apalancarte de esas leyes que esos expertos conocen, que pueden aplicar, porque todo parte a raíz de lo que es las inconsistencias, los errores que tiene el crédito. Y a raíz de ahí es que tú puedes, tú sabes, como que con las leyes correctas aplicarlas y poder trabajar esa reparación. Entonces, beneficioso es porque imagínate tú, que tú tengas, por ejemplo, una cuenta con pago tarde por 7 años. Los pagos tarde, después de los 2 años ya no te afectan. Depende de lo que quieras hacer. Porque, por ejemplo, si quieres obtener capital, aunque el pago tarde sea viejo, ellos sí lo miran y sí te afecta, ¿ves? Pero bueno. En el caso de préstamos o cosas así. Después de 2 años ya no importa. Préstamos de casa. Sí, pero préstamos sacar una línea de crédito para un negocio o a nombre personal. Sí te afecta, porque igual están mirando que tú eres mala paga, claro, ¿verdad? Pero vamos a hablar del shut-off y de la colección. Vale, sí. Imagínate tú, por ejemplo, que tú tengas que estar por 7 años esperando a volver a tener crédito. O en el entretiempo puedas ir teniendo alguna tarjeta de crédito para ver quién dice, no importa, yo tengo una, ya me dieron una de $300, pero no vas a pasar mucho de ahí, ¿ves? No, y vas a coger tarjetas malas, con bajos límites, y te van a cerrar la puerta en muchísimos aspectos, porque si quieres hacer un negocio no puedes obtener capital, si quieres comprarte una casa tienes que tener un X punto, y entonces te afecta en todas las áreas. Si tienes mal crédito, hasta para ir a sacarte un teléfono, en T-Mobile, AT&T, la FPL, Conca. Por el monto inicial. Claro, si tú tienes un mal crédito, te piden un down payment. Yo nunca he pagado down payment porque siempre tuve, gracias a Dios, buen crédito hasta que me pasó en la pandemia. Por eso, porque tenía un buen historial de crédito. Hasta para sacarte un seguro. Que yo eso del seguro lo aprendí en este mundo que empecé a estudiar, porque el seguro sí yo no sabía que te miraba el crédito. Realmente no lo creo, más bien una cosa como... Sí, pero sí te lo miran. Si tienes más el buen seguro, puedes tener una mejor cotización. Y a veces le echamos la culpa al tipo de seguro que estamos cotizando y realmente parte de... Tal vez no es que sea porque no soy experta en el área de los seguros, pero sí importa, sí te influye. Incluso hay trabajos que si no tienes buen crédito, no te cogen para el trabajo. Y hasta para aplicar las universidades. Te miran tu crédito. Yo tengo clientes que han venido porque necesitan en X tiempo empezar, porque siempre tiene que ser con tiempo, como le digo a las personas, porque piensan que esto es algo que es coger una varita mágica, ¿verdad? Pero para las universidades necesitan arreglar el crédito porque con menos de 6 tanto que le exigen la universidad no lo aceptan. ¿Al estudiante o a la persona que vaya? Al estudiante que va a enrolarse en una universidad. Sí, para estudiar. Entonces, si hasta para la universidad te afecta, el crédito afecta para todo. Es que yo sí lo pasé con la renta. Con la renta, claro. En un momento de competencia. Claro. Entre, yo y la otra persona que también quería entrar, y por una cosa de décimas entre uno y otro, ganó ella. Exacto, pero sin embargo, mira tú qué cosa, a lo mejor esa persona no es tan responsable como eres tú que tienes más crédito, ¿ves? Pero ellos no van a ver eso, porque no te conocen. Entonces, tu reputación financiera es el crédito. Exacto. No, es que yo creo que es parte de lo que siempre mi tía, bueno, ya la conociste hace poco, ella siempre, he aprendido desde hace muchos años que a donde fueres, haz lo que vieres. Y digamos que llegar aquí a Estados Unidos, una de las cosas que hay que incorporar es esto, es el crédito. El problema es que sobre todo nosotros los latinos, y voy a hablar por los cubanos porque soy cubana, más que nada, en Cuba nunca tuvimos una tarjeta de crédito, nunca existió una tarjeta de nada. Ahora que hay ciertas tarjetas que sí para el MLC, sí, pero no tiene nada que ver, ni con el sistema financiero ni nada. Exacto. Pero no sabemos el mundo de finanzas ni de crédito porque es que no lo aprendimos. Entonces es lo que tú dices, cuando llegas a este país, en dependencia de a quién
te da la mano, quién te guía, quién te apoya, es lo que tú vas a ver, lo que vas a repetir. Exacto. Y entonces, si no sales de ese círculo, Sí, es así. claro. Sí, por eso hay que tratar de unirse con personas que sean semejantes y que te den una riqueza Es así. espiritualmente. Pero y así de funciona con conocimiento. todo. Claro, sí, no lo dudo. ¿Y en qué consiste más bien? Sí, ¿cómo es el proceso de manera general? Porque no vamos a dar el know-how completo. ¿En qué consiste, es decir, brevemente, cuál sería el proceso si yo ahora mismo quisiera contratar tu servicio de reparación de crédito? Ok. Ahora me llega un cliente a mí que quiere el servicio de reparación de crédito porque porque tiene su problema con su crédito. Lo primero siempre parte a raíz de que yo pueda revisarle cómo está su historial, ¿verdad? Entonces, ver el reporte es el paso número 1. Entonces, ves el reporte, en dependencia de lo que veas que tiene ese cliente, porque todos son diferentes, no hay uno que exista que sea igual que otro, por eso no existe una fórmula genérica que tú digas, reparar el crédito es esto, ¿verdad? Porque ves el reporte y ves qué estrategia es la que le va a funcionar a esa persona. Porque lo que te funciona a ti no va a ser porque tu necesidad no es la de la otra persona, ¿ya me entiendes? Entonces eso, ver el reporte de crédito, buscarle una estrategia, comenzar a hacer las disputas a través de las leyes correspondientes y mucho monitoreo y comunicación entre el cliente y la persona, porque si no están en un constante seguimiento, no fluye. ¿Y más o menos en qué rango de tiempo puede demorar ese de promedio? Cada persona es diferente, como te decía, porque hay personas, por ejemplo, que ven resultados empezando desde 30 días, 60 días, otros tienen que esperar 6 meses, un año, pero todo depende de lo que tengan. Normalmente nosotros los resultados siempre los tenemos desde los primeros 30 días, ya tú vas a estar viendo tus resultados. Es decir, el resultado sería el incremento en el score. Incremento en el score, exactamente, que es otro error que cometen las personas, que porque ven que tienen un score de más de 7 puntos, piensan que tienen un buen crédito. No me digas. Y no es así. ¿Por qué? ¿En qué sentido es? Porque el crédito, el crédito tiene varios factores. Está el más importante, que son los pagos tarde, ¿verdad? El historial de pago. Después, ahí tenemos un 35%. El segundo es la alta utilización. Tenemos el 30%, ya vamos por 65%. Después viene el 15%, que es el tiempo que lleves tú con tu crédito. El historial de pago es el primero, pero este es el historial de tu vida crediticia. Y entonces están los inquiries, que son las veces que el banco te jala el crédito para ver cómo está, para ver si te doy o no te doy. Y el otro es el mix, porque no es solamente tener tarjeta de crédito. Hay un por ciento, que es el 10% que tienes que tener entre las cuentas de crédito, los personal loan, o si tienes un carro o un mortgage, o préstamos estudiantiles. De hecho, desde mi experiencia, Case, cuando entras al score, sí puedes ver todo lo que está a tu nombre. Por ejemplo, el lead de carro, la tarjeta, si tienes una cuenta con Affirm. Sí. Normalmente todos los buros, para tú revisarlo, te lo muestran todo. Eso. Sí, pero depende de todo eso, todo eso influye. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, que tienes puntaje en 7 y pico, porque no, más de 7, porque no tienes elementos negativos ninguno. Y tú piensas que tienes un buen crédito, pero sin embargo, cuando vas al banco no te prestan dinero, no te dan tarjeta. O si te dan una tarjeta de 300, 500 dólares y tú dices, pero ¿por qué no me dan? ¿Por qué no me suben el límite? ¿Por qué el crédito no me sube? Y es por todos esos factores que te digo, que cada uno cumple su misión, como digo yo, dentro del historial de crédito, y es lo que te va impulsando o te va bajando tu puntaje poco a poco. Hay muchas pequeñas factores, como te digo, que influyen en que tu reporte de crédito esté optimizado para que puedas obtener aumentos grandes de capital, para que tu crédito suba. Esos créditos que tú ves que están en 8, en 850, 803, 802, y tú dices, ¿pero cómo? Sí, depende de muchos factores. Influye también que tengas varias tarjetas de crédito que a lo mejor no superen ese 30% de uso. No importa cuántas tarjetas de crédito tú tengas, lo que va a importar es la utilización que tú tengas de todas esas tarjetas, ¿entiendes? O sea, eso es un mito, que si porque tengas 15 tarjetas te baja el crédito. La utilización es lo que te baja. Ahora, que sí importa en cuanto a que tengas varias tarjetas, en que apliques a muchas tarjetas a la misma vez o en poco tiempo. Y ahí te baja el crédito, porque entonces el banco te está viendo como que tú estás necesitando. Va a llegar el punto en que no te lo da,
porque dice, no, yo creo que es lo que necesita mucho dinero y entiende, entonces son muchas cositas. Es que le están evaluando constantemente la forma en la que manejas Exactamente. el dinero de ellos, que después como lo estás utilizando lo vas a devolver, pero bueno. Exactamente. Habíamos hablado un poquito antes el tema de la consolidación. Según tu experiencia, de manera general, ¿en qué consiste entonces esta consolidación de deudas? Bueno, quiero aclarar, quiero aclarar ese punto porque hay dos maneras de hacer consolidación de deuda. Está la consolidación de deuda, como estábamos hablando ahorita un poquito, que es con el acreedor directo de tu banco antes de que te cierren tu tarjeta. Cuando ya tú sientes que ya tú no puedas ya pagar esas tarjetas y que necesitas entrar en un arreglo, un acuerdo con ese acreedor, esa es una forma de consolidar tu deuda directamente con ellos. Y no está mal en caso de que la persona en realidad ya no pueda más y le ofrecen una puerta, una salida a ese problema. Pero está la consolidación de deuda con las agencias de consolidaciones, que esa es la estafa más grande que puede existir. Por eso te pregunto, porque en todo proceso te dijo que pasaba de todo. Ahí botas y regalas tu dinero, pero así. ¿Pero qué pasaba? Porque te dijo que tratar de guiar a esa persona para que pueda, porque para mí ese tema de la despreocupación, vamos a hablar de despreocupación, pero yo sé que cada quien tiene sus problemas o sus prioridades, por decirlo así, pero es que cumplir, aunque sea con ese mínimo, también tiene que ser una prioridad. Y pasaba el tiempo, y llegó un momento que necesitábamos, o yo necesitaba que lo liquidara para poder tener una tranquilidad para él, que es una persona mayor, que ya necesita estar lo más tranquila posible. Y no, y que no paran de molestarte, las llamadas, las cartas, yo sé, entonces de cierta manera eso es una cosa que cuando tienes mal crédito te afecta no solamente financieramente, tu tranquilidad, tu paz mental. Exacto, una de las variantes que se analizó en ese momento fue estas agencias, pero revisando los correos que envía, los emails y la manera no sé, yo también por poco caigo, no me convenzo. Yo también por poco en mi momento tomo la decisión, seguro por ser algo externo. Exactamente, el problema es que ellos funcionan así, ellos te van a hacer a ti firmar un contrato por 5 o 7 años. Pero lo que te van a hacer, depende de cómo lo vas a hacer, pero más o menos ese es el tiempo y en dependencia también de las cuentas que tenga, los límites y todo. Pero bueno, todo ese tiempo que tú estés, vamos a decir que sea 1 año, 2 años, 3 años, ellos lo que están haciendo es embolsillándose el dinero y para lo que están liquidando para ti es el mínimo %. Cuando tú te das cuenta de que tú no estás pudiendo sostener eso o porque te dicen, mira, eso no vale la pena, todo ese dinero ya lo perdiste, lo botaste. ¿Ya me entiendes? Entonces, lo que hace es el crédito que se te pone peor. En vez de ayudarte, lo que hace es empeorarlo, porque eso se quedó así. Ahora tienes que esperar 7 años, ¿entiendes? Sí, ellos no te ayudan para nada. Por eso te digo que es una estafa. Es una estafa. Entonces me da gracia cuando vienen las personas y necesitan ayuda con su crédito. Sí. Y tú le das el precio, por ejemplo, de lo que cuesta reparar tu crédito y lo ven caro. Claro. El problema es que también, el algoritmo y la tecnología, que todo lo oye, pero llegó un punto que hasta en YouTube me salían las propagandas. Es así. Mira, ¿y esto qué cosa? Pero no, por eso no me daba esa confiabilidad. Es así. No, pero no se las recomendamos a nadie. Antes de tú hacer cualquier tipo de contrato o tú tomar esa decisión de querer contactarte con una agencia de consolidación de deudas, primeramente ve a ver un reparador de crédito para que analice tu problema, te dé una estrategia, te explique todo lo que puede pasar y tú tomas tu decisión, pero son una estafa. Claro. Entonces, ¿crees que es mejor, es decir, no tomar la persona por ella misma la decisión de consolidar la deuda, ya sea con la institución, o tener la variante con la institución, pero no con estas agencias privadas, sino ir directo con un especialista de crédito que a lo mejor lo que puede hacer es guiarlo
durante 6 meses, durante... Definitivamente para mí la persona que necesite del servicio de una agencia de consolidación de deuda, primeramente en vez de haber un especialista, alguien que sepa de reparación de crédito para que te explique a ti, como dije anteriormente. Ya la parte de lo otro del banco es diferente, no tiene nada que ver porque bueno, las cuentas están positivas, claro, ¿verdad? Pero cuando tú vas a ir a una agencia de colecciones de deuda, lo que se te van a ir es a negativa, te echan a perder el crédito. Claro. No, literal. Es complicado, por eso es que se me surgían tantas preguntas y tantas dudas, porque es que se ven muchas cosas. Y tengo una pregunta, cuando la persona decide, si la situación que tenga la persona con su crédito en ese momento puede ser cualquiera para poder llegar a ti como especialista de crédito, puede estar mal, que siempre va a ser recibida o siempre va a poder tener la posibilidad de que presentarle una estrategia tú como... Para cualquier persona. Tenemos servicios para atender a cualquier persona. Nosotros hemos recibido clientes que, que cuando tú ves el crédito, la que en peor estado llegó, el crédito lo tenía en 3 y pico. Que yo mira que he visto reportes y cuando lo vi yo me quedé así como que no lo creo, eso es en serio, es así, dígole. Yo no había visto un crédito nunca en mi vida, ni alguien que está empezando. Sí, pero sí, tenemos todo tipo de estrategia para todo tipo de personas, porque hay personas, por ejemplo, que no tienen que quitar elementos negativos, simplemente lo que tienen es que necesitan una asesoría en cómo construir un crédito, porque no saben. Y nosotros podemos asesorarlos, brindarles ese servicio y decirles, mira, haz esto, puedes hacer aquello, porque hay muchas cuentas positivas que tú puedes ir añadiendo a tu crédito que te van ayudando. El mundo del crédito es increíble, es un mundo muy amplio. Porque es que para incorporar también parte de la tecnología, que hasta ahora está ChatGPT o Gemini o estas aplicaciones de inteligencia artificial que tú le pones el límite de crédito que tienes, el APR que tienes, para todo. Te puede ayudar hasta a analizar y leer tu reporte de crédito. Porque una cosa es que tú lo veas y otra cosa es que lo entiendas. Claro. No lo dudo. Entonces, ¿qué hábitos saludables les recomiendas a todos estos que nos están viendo ahora para poder tener el crédito lo más limpio posible? Número 1, chequear periódicamente tu reporte de crédito, porque así vas a estar al tanto y al pendiente de qué está pasando y de qué no está pasando. Número 2, siempre tener, aunque sea en automático, el pago mínimo, para que no vayas a caer en esa cuenta en negativo, porque el pago mínimo, vuelvo y repito, es el factor que más pesa en tu historial de crédito. Chequear tu reporte de crédito, no poner aunque sea el mínimo, educarte es muy importante, educarse. ¿Conoces de algunas herramientas, ya sea de aplicaciones o sitios web que sean gratuitos para que la persona pueda entrar y buscar información, o incluso de reporte de crédito? Eso sí, no, por eso te pregunto, ¿no? Si tú necesitas tu reporte de crédito oficial, existe el annualcreditreport.com que te da tu reporte de crédito una vez al año free, y es un reporte de crédito oficial. Y como plataforma de monitoreo, si la persona no quiere pagar, porque existen muchas, pero si no quiere pagar, puede abrirse una cuenta en Experian, puede abrirse una cuenta en TransUnion y puede abrirse una cuenta en Equifax, porque si quieres tener las 3 juntas, te va a tocar pagar. Pero cada una por individual son free, no te cobran nada. Y ahí puedes ver el reporte tuyo completamente y puedes ver en cuánto está tu puntaje, qué tienes, si te subió el límite, todo, absolutamente todo. Y ahora mismo me estoy creando las cuentas, no sabía que podía... Está también Credit Karma. Credit Karma solamente te ve TransUnion y Equifax. No te mire Experian, ¿verdad? Sí. A mí no me gusta mucho porque el problema con Credit Karma que ellos tienden a vender tu información. No, entonces no, pero se usa muchísimo. Me imagino, pero ahora que comentaste lo de... Es muy popular donde quiera, tú sabes eso, que te vendan la información. Sí, aquí es mucho problema con eso. Sí. Ahora que estabas hablando de Equifax, TransUnion y Experian. Son los 3 Me recordaba cuando saqué carro, en su momento, que me pusieron el buró
todos los 3 reportes y cada uno era completamente diferente. Esa es una pregunta. No, nosotros nos guiamos por esto. Esa es una pregunta que siempre me hacen y que las personas no entienden porque el buró casi nunca va a tener la misma puntuación en los 3 burós, ¿verdad? Porque el problema es ese, que precisamente debido a las inconsistencias, a los errores y a todo ese tipo de situaciones que pasan con los burós, se aplican entonces las leyes para poder disputar todos esos elementos negativos, apalancándote de eso mismo. Digamos entonces que cada buró de crédito entonces va a tener en cuenta o no esos errores que has tenido, y algunos los van a tener más en cuenta que otros, y por eso el número puede variar a veces, perfectamente, ¿no? Fíjate si quieres en tus 3 burós y te vas a dar cuenta que no te van a reportar lo mismo los 3. A veces, por ejemplo, tienes una tarjeta de $1,000 y en uno te va a reportar un monto, en otro, o en dos el mismo y en otro. A veces, por ejemplo, te va a reportar, cuando tienes, por ejemplo, pagos tarde, te reporta pagos tarde en 2 burós y en uno no. Entonces, por esos mismos errores e inconsistencias, varían mucho y las puntuaciones varían también. Muy buena. También, por ejemplo, hay tarjetas que tú aplicas, no todas las tarjetas corren con el mismo buró. Por ejemplo, Chase tiene un buró en específico, Capital One, por ejemplo. Capital One sí te corre los 3 burós completamente, pero no todas las tarjetas te van a aplicar. Entonces vas a tener una cuenta, tal vez en una y en otra no. Entonces son varios factores, pero no vas a verlo siempre igual, por eso que te estoy diciendo. Ya casi para terminar, ¿qué mito escuchas a diario que quisieras traerlo aquí? Un mito sobre el crédito, que la realidad te ha demostrado que no es así, y a lo mejor que quisieras aprovechar esta plataforma para aclarar entonces ese mito que a veces es más mentira que realidad. Bueno, mitos que nosotros nos gusta también desmentirle a las personas es que la reparación de crédito es un servicio que no es legal. Es completamente legal. Y eso difiere mucho en las personas siempre, por falta de desconocimiento. Por eso que siempre te hago énfasis en que todo el servicio se da apalancándote de las leyes. Una base legal, claro. Exactamente. Entonces, un mito grande que hay con la reparación de crédito es ese. Que otro mito, que no son procesos, como te digo, ni lineales ni genéricos, y cada persona va a ser igual diferente. Y no es como por arte de magia tú vas a eliminar tú sabes, nada de lo que tengas en ese reporte de crédito. Es decir, que incluso a veces cuando veamos cosas en las redes sociales promocionando estos resultados, no necesariamente de la misma manera en que, es decir, como ellos están describiendo ese resultado en esa misma cantidad de tiempo, va a ser el caso tuyo cuando llegues a un especialista. Para nada. Cada persona es diferente completamente. Incluso la persona a veces no sabe ni lo que tiene en el reporte de crédito. A mí me llegan personas, por ejemplo, y me dicen, necesito arreglar mi crédito porque me sale que tengo una colección. Me contactó hace poco una clienta que tenía 2 colecciones y cuando le reviso tenía 19 elementos negativos en su reporte de crédito. Me dijo, ¿qué? Le dije, y entonces tú vas a ir desglosándole, por eso que te digo que siempre se empieza por mirar el reporte, porque si no estás viendo ciega, como digo yo. No, claro. Entonces, nadie es igual que nadie, porque no se trata lo mismo una colección que un charge-off, ni un pago tarde. Imagínate que como vuelvo y te repito, el pago tarde es lo más difícil que hay de disputar porque es lo que más te tumba el score tuyo al piso y en las disputas es una de las cosas más, pero no imposible. Claro. Pero como cada persona tiene elementos negativos diferentes y necesidades diferentes, nadie es igual que nadie. Bueno, Dianely, yo estoy completamente satisfecha. He aclarado todas las dudas, tanto las mías como las que he recibido de amistades y los mismos familiares cuando les comenté que te iba a tener aquí. Coméntame dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, en dónde te ubicas, en qué ciudad estás. Yo vivo aquí en Miami y me pueden encontrar en las redes sociales como Diane Coto. Lo vamos a dejar aquí. Como Diane Coto. Y cualquier persona que necesite una consulta, una asesoría o del servicio, igual, sin duda ninguna, me puede enviar un mensaje y con mucho gusto lo podemos ayudar. Vamos a dar aquí un banner con tu información, tu teléfono y todo. Importante, siempre vaya a un especialista. Siempre, muy importante, siempre, y edúquense. Todo parte a raíz de la educación. Exacto. En cualquier nicho, como digo yo, que tú estés en ese momento transitando.
educarse es muy importante, muy importante. Yo le comentaba a Gretchen en el video anterior que sí es verdad que a veces no nos damos cuenta que estamos en una situación ya de un ultimátum, pero es que parte de eso también es responsabilidad de nosotros como personas. Totalmente. De investigar, estudiar, a menos tener la base de cada área. Por lo menos el conocimiento básico, exactamente. Exactamente. No hay las ciegas. Porque desgraciadamente lo que pensamos es que la vida aquí es igual que en nuestros países y para nada, para nada. Aquí es volver a nacer. Exactamente. Volver a nacer, es así. Entonces nada, edúquense un poquito, conozcan un poquito de lo básico, porque tener un buen crédito en este país te abre muchas puertas. Yo también soy realtor. Sí. Y en el mundo de real estate, de las inversiones, hay tanto negocio y tantas oportunidades que uno puede hacer teniendo un buen crédito y conociendo a las personas correctas siempre también, obvio. Claro. Que no se lo imaginan. Por eso fue que yo inicié y yo dije, bueno, sí, mi necesidad es el crédito y he pasado por tanto y he tocado tantas puertas y todas me las tienen cerradas porque no tengo crédito, pues entonces aquí hay un problema bien grande. Por eso también abrí este canal, porque siempre le voy a traer a las personas correctas. Así que nada, mil gracias. No, gracias a ti por invitarme. Y nos vemos en la próxima. Bye.